En esta guía vamos a ver cómo obtener el máster más frustrante de todos. Vamos a obtener primero el del hongo. Y es el más frustrante porque, una, es el más lento en poder transmitirse a otros países. Dos, la cura la empiezan desde muy temprano en el juego y avanza rapidísimo. También se tienen que alinear las estrellas y los astros y las galaxias y todo el universo para que cuando hagamos las explosiones de las esporas infecten rápido, o de lo primero que sea que infecten sean las islas, o al menos la mayoría de ellas, y que los autoevolves sean de los que nos funcionan. Yo más o menos en poder hacer esta guía me llevé como 8 o 9 horas de estar haciendo grabaciones y grabaciones, intentos, diferentes estrategias, y por un lado y por el otro, hasta que, bueno, finalmente me salió. Entonces espero que tú tengas mucho mejor suerte que yo y que con esta guía te salga, si no la primera, por lo menos no te lleves las mismas 8 horas o 9 horas que me llevé yo. Así es que vamos a darle. Vamos a empezar un juego nuevo como main game. Vamos a seleccionar el hongo. Aquí le pueden poner pausa para ver bien el código genético. Lo vamos a empezar en Mega Brutal porque lo que estamos buscando es el Master. Vamos a poner el nombre que sea. Y una vez que estemos en el mapa, vamos a empezar en Arabia Saudita. Entonces aquí luego vamos a poder hacer evolves, y porque tenemos el ATP, vamos a explotar absolutamente todas las esporas que tenemos. Y son todos los círculos de arriba, todos los círculos de abajo, y vamos a hacer changuitos porque lo que primero infecten sean algunas de las islas. Aquí, ojo, yo les recomiendo que en lugar de seleccionarlos o explotarlas aquí todas en la página o en la pantalla de los evolves y después pasarse al mapa, lo vayan haciendo de una por una, porque teóricamente, como es aleatorio el país que infecta, si haces varias juntas, podrían caer todas en el mismo lugar. Aquí se dieron cuenta, ya infectamos Groenlandia, que es de las más difíciles, gracias a Dios. Aquí ya nos vamos a ir un poquito más rápido, pero bueno, es la misma mecánica. Nos vamos como pueden darse cuenta, toda esa sección ya está hecha el auto evolve, todos los Spore Burst, y de ahí nos vamos a ir por Drug Resistance 1, Cold Resistance 1. Vamos a pasar a los síntomas por Rush, por sudoración, por lesiones de piel, y la siguiente que vamos a buscar es la de Aves 1. Ahí ya tenemos lo suficiente, hacemos el Evolve y vamos a buscar Aves 2. Entonces hacemos los puntos necesarios, ahí está ya el Evolve para Aves 2. Vamos a buscar ahora Agua 1. Entonces hace rato se dieron cuenta que hizo un Auto Evolve, no les hago un Devolve, ahí déjenlos. Ojalá que sean los que necesitamos. Aquí por ejemplo, si Necrosis no ha hecho Auto Evolve, aquí lo tienes que hacer el Evolve para Necrosis. Y el siguiente que vamos a buscar ahora es Livestock 1 y 2. Entonces vamos a hacer más puntos. Ahí ya tenemos los dos. De aquí nos vamos a pasar ahora a la parte de las habilidades. Nos vamos a ir por Drop Resistance 2. Vamos a hacer más puntos. Aquí ya tenemos varios. Ahí está, Drop Resistance 2. Ahora nos vamos a ir por Frío 2. Aquí, si se dan cuenta, ya está en el 2%. O sea, les digo que es muy rápido cuando empiezan a trabajar en la cura. Entonces, bueno, vamos ahora a la parte de los síntomas y nos vamos a ir por tos, y la siguiente va a ser neumonía. Aquí otra vez hizo un auto evolve, ahí déjenlo. Ya hicimos el evolve a neumonía y ahora nos vamos a ir por fibrosis pulmonar. Si se dan cuenta, la cura avanza rapidísimo, ya vamos en el 20 y tantos. Entonces, una vez que tengamos eso, nos vamos a ir por Total Organ Failure también, y aquí vamos a tener que tener un chorro de cuidado. Entonces aquí lo que tenemos que estar pendientes es de cómo va matando, de cómo se va infectando y de cómo va la cura. Pero bueno, antes vamos a hacer ya un Evolve también a Sangre 1, nos vamos a hacer a Roedores 1, y de ahí vamos a buscar Insectos 1. Se dan cuenta, la cura ya va en el 40%, van subiendo ya las muertes, también las infecciones. Hacemos el Evolve a Insectos 1, y de aquí nos vamos a pasar ahora a Aire 1. Vamos a seguir al pendiente de cómo va la cura, cómo van las infecciones, cómo van las muertes. Hacemos el Evolve y ahora nos vamos a pasar a las habilidades por Calor 1, y el siguiente va a ser Calor 2.
porque si se dan cuenta ahí hay algunos países en África, algunos países cálidos que pues todavía no. Entonces está ya calor 2 y el que sigue va a ser Environmental Hardening. Ahí ya también lo tenemos. Y nos vamos a regresar a los síntomas y vamos a buscar coma para intentar que la cura baje un poco, pero como ya va en el 95%, vamos a hacerle antes a Genetic Reshuffle 1, Genetic Hardening 1 y ahora sí a coma. Ojalá que tengamos todos los puntos como para poderlo hacer. Aquí como se dan cuenta ya no queda ningún país que no esté infectado, pero faltan todavía muchos que tienen gente que no está infectada. Aquí ya con todo esto que hemos hecho, la rapidez con la que se va dando la cura ya baja un poquito, pero sigue aumentando. Entonces no le quiten un ojo, no se confíen. Y vamos a seguir haciendo puntos y vamos a seguir esperando a que ya tengamos la infección global. Ahora si se dan cuenta, yo ya estaba a punto de acabar con la humanidad o con los que estaban infectados, pero todavía me quedaban algunos sanos. Entonces, si es tu caso, tienes que hacer un devolve a Total Organ Failure. Si no, vas a matar a todos, pero todavía van a quedar algunos sanos y vas a perder la parte. Entonces aquí vamos a revisar, ya casi estamos a punto de lograrlo. Ahí está, ya no queda ninguna persona sana. Entonces ahora sí, hay que volver a hacer un evolve a Total Organ Failure. Y hay que estar pendientes nada más de cómo va la cura. Ahí va avanzando, ya va en el 91%. Hay que estar listos y preparados para hacer un Genetic Reshuffle en caso de que sea necesario. Aquí ya van bajando también los infectados, ya están pues ahora sí que muriendo todos, pero la cura ya va en el 94, 95, entonces sigue avanzando. Nada más hay que estar ahí al pendientes de la cura, ¿no? Ya va en el 96. En caso de que veamos que corremos algún riesgo y tengamos los puntos necesarios, bueno, hay que ir y hacer otro Genetic Reshuffle. Ahí está, por si acaso vamos a hacerlo. Listo, con eso lo vamos a bajar al 83 y prácticamente ese fue el último clavo al ataúd para este máster que, como les decía, es el más frustrante de todos. No se me desesperen, si no les sale la primera, síganlo intentando. Aquí ya está, Fungus Master, eventualmente va a salir y bueno, con eso llegamos a la final de la guía. Si te funcionó y por lo menos te ahorró algunas de mis 8 o 9 horas, pues ayúdame de regreso, suscríbete, dame un like y compárteme. Nos vemos en la siguiente guía. Adiós.